Hola, me encuentro acá con Lucía León, propietaria de Aquacolon, y con Brian Zamora, quien es el que dirige Aquacolon. Aquacolon, ¿qué es Aquacolon? Y cuéntenos un poco la historia de dónde viene y por qué es tan importante este tipo de servicio. Bueno, Aquacolon Spa es un proyecto que tenemos trabajando como hace unos 6, 7 años. Producto de nuestros negocios en el área médica, en la parte de Cicadex Médica. Okay. Estamos viendo siempre, atendiendo ferias, viendo nuevos productos, y en uno de nuestros viajes nos encontramos con este sistema que nos pareció muy interesante para realizar limpiezas de colon. Okay. Profundizando más en el tema y conociendo a los clientes que utilizaban ese sistema, nos llevaron a conocer diferentes spas de lujo que vimos que tenían el servicio y que entonces brindaban este servicio que en principio es un tema medio tabú y tal vez no tan agradable de conversar, y vimos cómo se le da un enfoque totalmente de wellness, de bienestar, y de la sensación de estar en un spa en lugar de estar haciéndose un tratamiento normal. Ok. Bueno, súper interesante. ¿Y con qué propósito surge este servicio finalmente cuando lo traen? El propósito de nuestro servicio es brindar una alternativa holística para contrarrestar los efectos de diferentes situaciones que vivimos hoy por las decisiones que tomamos de alimentación, de ejercicio, de hidratación, que producen a veces problemas comunes como el estreñimiento, la inflamación estomacal y diferentes temas que quisimos buscar una solución no farmacológica, lo más natural, que impulsara al cuerpo a trabajar mejor. Ok, muy bien. Y Brian, contanos un poco de temas más ya de la mecánica, de cómo más específicos del proceso. ¿Qué tipo de personal manejan ustedes para que la gente se pueda sentir tranquila? Háblanos un poco de eso. Ok, cuando los directores de la empresa vieron estos centros en Europa y Hong Kong, vieron que tenían un enfoque que era como híbrido, era un poco la parte holística, un poco la parte estética. Se dio un tema de investigación de cómo el equipo en sí generaba estos efectos en las diferentes poblaciones. Contactamos personas que habían hecho los récords para las FDA de este equipo, porque cuenta con FDA, y vimos que al limpiar de forma holística el colon, el metabolismo como que retoma su ritmo natural, como que se vuelve más eficiente. Entonces se ve reflejado en temas como piel, cabello, uñas, y en estos centros anti-aging lo enfocaban desde ese punto. Otros lugares lo enfocaban desde el punto de vista como desintoxicar el cuerpo, como limpiarse, como el wellness per se. El equipo lo que hace es, con un tanque de agua de 8 galones, baja por gravedad, se conecta a una cánula que ingresa en el cuerpo. La cánula es como este dedo meñique, medio centímetro de diámetro y 5 centímetros de largo. Eso es lo que ingresa en el cuerpo tuyo. El agua no entra como de una forma brusca, sí, exactamente, es exactamente la gravedad, humedece los desechos que tenés en el intestino grueso, genera la peristalsis natural del cuerpo, el cuerpo expulsa los desechos y ese espacio se retoma por agua limpia. Y se repite el proceso a lo largo de los 8 galones que tiene la máquina. La máquina, como te dije hace un rato, cuenta con todas las certificaciones clínicas de equipo para poderse comercializar en Estados Unidos y en Europa. Entonces es totalmente segura. Nosotros estamos ubicados en una torre médica donde el edificio tiene todas las normas que debe de tener para el tema de salud. Otra de las que dicho sea de paso es en Avenida Escazú, en las Torres Médicas, la torre número 3, para ser específico. Piso 5, local 535. Para ser más específico. Para que lleguen directo donde tiene que ser. Ok, perfecto, continuado. Te decía,
Esto los directores lo escogieron por una sencilla razón. Como lo decía Lucía, es un tema, es una limpieza que no es como glamorosa o algo que a uno le gusta estar conversando abiertamente. El fabricante diseña un sistema que lo hace totalmente dignificante para el paciente, para el cliente. La persona se recuesta, una de nuestras enfermeras le indica... Perdón, eso es importante. El personal que hace la aplicación de esto son licenciadas en enfermería. Muy bien. Aparte tenemos un doctor al cual referimos pacientes o clientes que sean específicos con condiciones que ameriten la supervisión de un médico. El diseño del local, el local está enfocado para que la persona tenga total privacidad. Cada recinto donde está cada máquina de hidroterapia tiene su propio sanitario, donde la persona ingresa, se cambia, se pone la bata descartable, la enfermera le indica cómo debe hacerlo, cómo debe colocarse en la máquina. La máquina, hacete de cuentas que es un híbrido entre un inodoro y un sofá. Y un sillón. Exactamente. Okay. Sí. Entonces la persona se sienta, se reclina a un grado específico para que calce con el agua que baja por gravedad y facilite la expulsión de los desechos. La sesión demora 45 minutos aproximadamente y las personas normalmente salen con una sensación de que dejaron algo, o sea, básicamente como que se sienten más liberados, más livianos. Esto es a raíz de los hábitos que tenemos, ¿verdad? Alimentación, comida altamente procesada, comer a deshoras. Entonces sí tenemos un número importante de personas que nos visitan por este tipo de sensaciones, de que quieren limpiar su cuerpo, que lo sienten sucio, cargando cosas que no deben. Ok, perfecto. ¿Y ustedes reciben pacientes que llegan así súbitamente, hey, conocí sobre esto y quisiera, o reciben solo personas que vienen referidas por un médico, o ambos? Ambos, básicamente ambos, porque nos puedes encontrar en las redes sociales, entonces específicamente Aquacolon Spa CR, la gente nos escribe, nos hace consultas. ¿Es un Instagram? Es un Instagram, exactamente. La gente nos escribe, nos hace consultas, nuestro personal de enfermería evalúa todas las consultas y las difiere al médico si es el caso, y si no, se atienden de forma directa. Cuando la persona llega a nuestras instalaciones, recibe un disclaimer tiene que marcar todo, cómo se encuentra su estado de salud, si ha tenido cirugía, si es cardiópata, si tiene hemorroides sangrantes o activas, o sea, una batería de preguntas para que ellas sepan con quién están tratando y con quién no están tratando. Tenemos, como te digo, todo tipo de poblaciones. Nos ha sorprendido mucho, nos visitan extranjeros, especialmente California y San Francisco, y España. Vienen buscando nuestros programas, nuestros paquetes. Rusos han llegado también. Vienen a visitar nuestro bello país, se están aquí un mes y distribuyen un paquete de 3 sesiones, por así decírtelo. Entonces, entre playa y playa pasan, se limpian y continúan vacacionando. Luego están las personas que, como te digo, tienen problemas de estreñimiento. Y hemos visto que muchos hombres y mujeres jóvenes en edad altamente productiva están con problemas de estreñimiento. Y nos sorprendió mucho que hay mucha población masculina. De hecho, tenemos más población masculina. Yo siempre pensé que iban a ser más mujeres que íbamos a atender, y no es así, son más hombres. Y si se les ocurre, cuéntenos una historia de éxito de alguien que lo llevó el tratamiento y dice, vea, mi vida cambió, yo esto me sucedió. Donald, tenemos varias. Tenemos un montón. Piensen en una. La que más me viene a mí a la mente fue una señora, llegó con una radiografía que le dio su médico de confianza, donde tenía todo el intestino lleno. Había tomado laxantes, le irritaban el estómago, le había hecho ejercicio, o sea, la señora había hecho de todo. Ella llegó desesperada, o sea, era ya un nivel... Venía de Limón, nos llamó en la mañana, llamó a las 8 de la mañana y dijo, necesito que me hagan un espacio, ¿a qué hora cierran? La señora llegó a las 6:30 de la tarde al spa.
La pasamos, obviamente, se hizo su tratamiento, el cual dura normalmente 45 minutos, pero como ya era la última y por el cariño y lo simpática que era la señora, dijimos, ok, o sea, tómese el tiempo que usted quiera, estamos a su servicio. Sí. La señora demoró 1 hora 15 en la máquina, salió que la ropa le quedaba un poquito más floja, sí. Literalmente, o sea, no le estoy mintiendo. Wow. Y después habló con nosotros, cuando ya llegó a su casa, vio a su médico, le repitieron la imagen y ya había desalojado totalmente su intestino y ya con la asistencia de su médico pues retomó con probióticos y temas de salud para que ya su cuerpo funcionara normalmente. Pero esa crisis que tenía, que requirió una radiografía, una imagen médica, o sea, gracias a Dios la logró superar a través de nuestros equipos. Son historias muy bonitas. Sí. Nosotros a cada uno de los clientes le damos un seguimiento después del tratamiento y yo leo todos los comentarios y las evaluaciones y es como el agradecimiento y la felicidad de haber encontrado un sistema que les ayuda en esos problemas que a veces ya ni los laxantes sí. ni ninguna otra cosa funciona. Sí, sí. Y lo bueno es que cuando las personas ingresan a nuestros recintos tienen privacidad, o sea, no están colocados en una máquina que requiere una atención al 100%, o sea, la gente tiene esa paz mental y espiritual para relajar su cuerpo. Entonces la enfermera aplica, se va y la enfermera, un botoncito o algo ahí. Usted escoge el nivel de asistencia que quiere. Por ejemplo, existe una población ya en Costa Rica y en el mundo que ya utiliza la limpieza de colon como algo sobre el tema, sí. Periódico en su vida. Periódicamente lo realiza. ¿Qué es la diferencia de nosotros? Que nosotros tenemos un sistema que es totalmente diferente. En los sistemas normales, el paciente se acuesta en una camilla, se le pone una cánula de doble vía. De doble vía, por donde en un lado entra agua y por otro lado se succiona los desechos. Pero todo eso se está haciendo con una enfermera encima y en ese proceso es un proceso muy personal. Imagínate que estás recostado sobre en el baño. Claro. Entonces, no es solo los desechos que salen, son gases, muchas situaciones que si uno también tiene como la paz de estar en una situación privada, creo que el cuerpo se relaja más. Ahí en nuestro spa la gente está sola y marca la cantidad de veces que necesita asistencia. Y si no necesita asistencia, no necesitó. Y valga el comercial de la parte técnica, las máquinas requieren una instalación similar a la que requiere una silla de odontología. Tienen 4 líneas. A esto me refiero de que ingrese una línea de agua, una línea para desechos, una línea para la parte eléctrica y una línea de aire. Entonces en el recinto nunca hay malos olores. La limpieza, todos son descartables, las enfermeras supervisan, tienen bitácoras para garantizarle a cada persona que hace uso de nuestros servicios de que todo está aséptico. Ok, perfecto. ¿Algo más que quieran mencionar sobre la ubicación, teléfono, es a través de redes sociales que los contacten? No sé si quieres. No, estamos, como dijo Brian, en Avenida Escazú, la Torre Médica, piso 5. Número 3. La Torre Médica número 3. Piso número 5, local 535. Y en Instagram estamos como Aquacolon Spa CR. Ok. Me imagino que si alguien pone en Google va a encontrar el número de teléfono. ¿Ustedes exactamente. Tienen un WhatsApp? Sí, ahí todo está la información, la manera de llegar, los reviews. Listo. Buenísimo, importante. Bueno, muchísimas gracias por presentarnos esto que es tan interesante y valioso. Y ya saben, nos vemos el 8 de noviembre. Gracias.